¿Cómo ves esta situación de esta empresa, esta fábrica recuperada, esta papelera recuperada ya por el 2001, que hoy recién hablamos, 8 millones de pesos de gas le han venido? Es lo mismo que la situación de 50 pymes por día que están cerrando. Esto ¿Ese es un número federal? Es un número federal. Calculamos que no tenemos números duros de la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires la estadística es más difícil que encontrarla que un extraterrestre, pero calculamos que la mitad más o menos debe ser de provincia de Buenos Aires. Bueno, este es el ejemplo tal cual como cualquier otra empresa. Bueno, yo creo que la analogía es como esas matanzas que vemos por la tele en Estados Unidos, ¿no? Un tipo que entra con un rifle en la universidad y balacea a todo el mundo. Eso no se está pasando a las pymes desde que asumió este gobierno. Sí, se habla de más de 100 familias por día perdiendo los trabajos, perdiendo estos... ¿Más de 1000 familias por día? Sí, el informe que salió hace 2 semanas del INDEC, se habían perdido creo que 226.000 puestos de trabajo. Y más o menos calcular que el promedio que tiene una pyme son 20 empleados, promedio. Tenemos 50 por 20, son 1000. ¿Cuál es el aporte, Federico, que hace el sector de la pequeña y la mediana empresa en la cantidad de trabajo que se genera en la República Argentina? El 80% de los trabajos que se dan en el sector privado lo dan las pymes, el 20% lo dan las grandes empresas. ¿Qué es lo que los está ahogando? ¿Qué es lo que está haciendo que 50 pymes por día estén cerrando en este contexto actual de la República Argentina? Me imagino que es una combinación de factores entre lo que debe tener que ver lo fiscal, tal vez, la caída del consumo, seguramente. Lo primero, el consumo. Es un gobierno, se calcula que hace 4 años un trabajador, el 10% de su ingreso iba para servicios e impuestos. Hoy se calcula que el 35%. Ese 25% diferencial, que antes se repartía entre todas las pymes, hoy va a 3 amigos del presidente o de la gobernadora. Eso es consumo, baja de consumo. Yo te puedo dar un ejemplo mío. Yo hago botellones de agua. En el 2015 vendíamos 1.200 botellones promedio por día. Hoy cerramos mayo 348. Estamos al 26% de lo que vendíamos hace 4 años. Encima con un gobierno que un poco el mensaje es: vos lo haces todo mal. Sí, no te lo mereces. Le vendió o te mereces lo que está pasando porque no trabajas bien, claro, no sos eficiente. Bueno, y vos Bueno, pero lo dijo la frase. gobernadora esto hace unos días, un tiempo atrás, dijo que había pymes que no trabajaban bien, que cerraban porque no cumplían bien su trabajo. Sí, que no son competitivos. Que no son competitivas, Exactamente. exacto. Ahora, ¿puede una pymes vivir sin la colaboración del Estado? Digo, sin un Estado presente, haciéndose carne con la realidad de la empresa. Te agradezco la pregunta, porque una cosa es que un Estado que permita que el medio ambiente en el medio ambiente se generen negocios. Pero la gran mayoría de las empresas no interactúan con el Estado en términos de negocios. Porque si no, se instaló también este gobierno instaló en la sociedad que los empresarios somos prebendarios, que vivimos del aporte del Estado, que el Estado nos cuida. Y yo te digo que el 98% de los empresarios pymes que yo conozco, y conozco muchos, ni le venden al Estado, ni son protegidos por el Estado. Al contrario, tenemos serios problemas históricamente, problemas de dumping, tenemos problemas sobre todo con China, tenemos problemas de barreras fitosanitarias con Europa, con Estados Unidos. El problema es muy grave. Y déjame agregarte una cosa, nosotros hoy estamos perdiendo 50 empresas pymes por día, pero tenemos 200.000 empresas en estado crítico. O sea que si nosotros no logramos cambiar la expectativa, básicamente cambiar... Yo creo que ayer lo escuché a Pichetto decir que la discusión electoral era capitalismo sí, capitalismo no. Creo que, bueno, será una trampa más de la política, pero la discusión creo que es financiarización, que es este gobierno, o producción, trabajo, industria nacional. Martín, vos sos economista, recién hablábamos, el libre mercado, decía Federico, en definitiva no nos está ayudando, muy por el contrario. ¿Cómo se sale de este entrevero? Porque es laberíntico y la verdad es que uno no encuentra salidas. Te escuchábamos hace 5 minutos hablando del impacto, de lo que pesa y lo que va a pesar a futuro, la deuda que ha contraído la provincia de Buenos Aires, lo que ha contraído el Estado a nivel nacional, y la verdad es que uno no encuentra que a partir del 11 de diciembre de 2019 quien le toque gestionar el Estado vaya a tener demasiada posibilidad de inyectar dinero fresco para mover la economía, digamos. Hay como una encerrona muy grande. ¿Qué es lo que va a pasar, lo que debería pasar? Mirá,
para tratar de decir lo que deberíamos hacer, lo primero que hay que plantear es de dónde vamos a partir. Y para entender eso, uno tiene que pensar que en los próximos 4 años Argentina, si no se reprograman los pagos de la deuda contraída, vamos a tener que pagar 150.000 millones de dólares en el tramo de 4 años. Por lo cual, lo primero que vamos a tener que hacer es ir a una negociación en donde no tengamos que discutir la legalidad de la deuda, porque la deuda es totalmente legítima, sino fundamentalmente cómo podemos extender ese periodo de pago para que nos den cierto respiro y poder ponerla en marcha la economía. Eso creo que es el primer paso que tenemos que pensar. Lo segundo que tenemos que pensar es que vamos a recibir una economía que va a tener una inflación del 50% y que la política de ingresos de tirar toda la carne al asador de temprano va a ser difícil porque esto te puede traer un problema más grande de inflación, ¿no? Se te puede ir, estás en el precipicio de una hiperinflación, no solamente porque tenés 50% de inflación, sino tenés una tasa de interés del 70% y tenés este problema que comentaba yo de la deuda. Y además tenés otro gran problema que la pregunta es ¿de dónde sacamos los dólares para pagar esa deuda? Porque hoy tenemos un superávit comercial, pero que es muy precario, que es muy chiquitito y que está dado básicamente por la mega recesión que tenemos, es decir, si hoy tenemos un superávit comercial no es porque hayamos tenido una buena política de promover nuestras exportaciones, sino fundamentalmente porque se cayó tanto el mercado que las importaciones se desplomaron. Antes de que se desplomen, como bien decía Federico, mataron a por lo menos 20, 30 pymes por día entre 2016 y 2017 es el promedio. Ahora estamos en el orden de las 50 pymes. Entonces, en cuanto la economía se reactive un poquitito, las importaciones van a reactivarse otra vez y ese superávit comercial que vos tenés de entrada o que tendrías ahora comenzaría a desaparecer. Claro. Entonces, estás en un escenario bien complejo. Creo que lo primero, resumiendo, hay que ir a una reprogramación de los pagos con el Fondo Monetario Internacional, hay que hacer un acuerdo, un pacto social entre trabajadores, entre el Estado y entre los empresarios, sobre todo los empresarios pymes, sentar a los empresarios pymes que son los que generan los puestos de trabajo y ver cómo podemos salir entre todos con un acuerdo de política de ingresos, ¿no? Creo que es la única manera en que nosotros podemos salir, teniendo en cuenta de que 9 de cada 10 pymes le venden exclusivamente al mercado interno. Y esa pyme que le vende, que exporta, no necesariamente exporta la totalidad de sus ventas. Así que me parece que ese es el segundo paso que tendríamos que dar, ir a un acuerdo. Ahora, Federico, ¿soporta un mandato más de Mauricio Macri el sector pymes? No, de ninguna manera. Te dije recién, 200.000 empresas en estado crítico. Nosotros estamos convencidos que si el gobierno se reelige, el 85% de las pymes que conocemos van a cerrar. Porque hoy se habló de, bueno, los mercados respondieron bien a la fórmula Macri-Pichetto. Ahora, ¿eso responder bien de los mercados baja o es solamente algo que queda ahí? Esa es la Champions League y nosotros, nuestra conexión con el fútbol es el potrero de acá a la esquina. Claro. O sea... Pero la gente en su casa no va a ver la en Argentina hay 815.000 empresas pymes y 2.000 empresas grandes. Incluso hoy las empresas grandes de corte industrial también están sufriendo serios problemas. O sea, esto es general. No llega. El escenario es complicado y creo que también, bueno, nosotros estamos tratando, como decía Martín, de sentarnos en la mesa y generar propuestas desde la pyme también para... A mí me parece que el 11 de diciembre lo que hay que hacer es montar un hospital de campaña. O sea, porque llegan muchas pymes. La pregunta que nosotros le hacemos a los pymes es, ¿llegás a diciembre? Sí, la pregunta es cómo llega. Te iba a preguntar eso, porque vos contabas, tenés una empresa, fabrican botellones de agua, envases. Me imagino que conocés el nombre de todos tus trabajadores. ¿Qué cantidad de trabajadores tenés en la empresa? Hoy tenemos 9. Hace 4 años teníamos 25. Conozco el nombre de sus mujeres, el nombre de los hijos. Bueno, ¿Cómo se afronta ese día a día? Digo, sabiendo que si esto sigue así, vos contabas, vendía 1.300 allá por el 2015, vendo 340 en este momento. Es un escenario realmente muy complejo, muy difícil, de extinción. ¿Cómo se le comunica? ¿Cómo se habla en el cotidiano, en el día a día? La gente que trabaja en una pyme es una parte extendida de la familia y conoce la situación de la empresa.
No hay esta lógica que sí tiene el gobierno, su fase empresaria del gobierno, que yo siempre digo que habrán estado mucho en las oficinas de finanzas, pero poco en la oficina de la fábrica. La gente que trabaja conmigo conoce perfectamente cuánto vendemos, cuánto compramos, quizás no conoce el detalle de cómo negociamos una compra, pero casi todo lo conoce. Y eso se palpa, y cómo se afronta con imaginación y con compañerismo. Yo siempre digo que también, gracias por la pregunta, porque es bueno desmitificar. Un empresario no es lo que uno tiene en el imaginario, ¿no?, colectivo, un tipo con traje, con un Mercedes-Benz, una van, los tiradores. No, yo siempre digo, mira, yo estoy mucho más cercano a mi empleado más jerarquizado que a mi próximo competidor. En mi mercado yo compito con una multinacional francesa que invierte en un día de publicidad lo que yo facturo en un año. Esa es la realidad de las pymes en Argentina, pero por eso creo que parte de lo que cuenta Martín, que hay que descomprimir de la... ¿Tenías protección arancelaria para ese competidor hace 4 años atrás? No, tampoco. No, tampoco. No es que abrieron No, pero sí le abrieron la importación a mis clientes. Entonces, el cliente mío que tenía 100 operarios, consumía 100 botellones por mes, hoy tiene 30 a gatas y consume 30. O sea, esto nos llega a todos. También hay que entender eso, ¿no? Hay muchos empresarios que apoyan al gobierno, que está bien, digo, la democracia está buenísimo, pero yo digo, mirá, esto es como la inundación. La inundación, cuando llega un maremoto, no distingue. Si vos sos de estudiante, de gimnasia, de Racing, no distingue. Y esto es lo mismo. O sea, si vemos que tiene problemas la Campañola, la pizzería Romario, Coca-Cola mismo, perdón que doy las marcas, pero pero ¿por qué crees que no vas a tener problemas? Exactamente. Vos? Entonces, es importante también que en el próximo gobierno podamos generar políticas específicas para las pymes, que además yo veo el gobierno que ahora lanzó este paquete para compra de automóviles, ¿no? Y con la mitad de ese dinero vos llegás a tirarle un salvavidas a miles de pymes. Claro. Y Martín, eso te genera, además con una penetración federal impresionante, te genera reactivación. Martín, sí, recordaba cuando recién comentabas el tema del shock que hubo en el mercado, del aumento del valor de las empresas en Wall Street, del aumento de la bolsa. Y recordaba que en junio del año pasado, cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pasó exactamente lo mismo. Claro. Y el dólar estaba a 27 pesos. Y después pasó lo mismo 3 meses después, cuando se renegoció el crédito con el Fondo Monetario Internacional, que se amplió de 50.000 a 57.000, que fue en septiembre del 2018, y el dólar ya no estaba a 27, estaba a 39. Y ahora aparece otra supuesta buena noticia de la definición de Pichetto como candidato a vicepresidente, y tenemos el dólar a 46. ¿Qué es lo que ocurre en estas situaciones? Que algunos vivos generan expectativas futuras positivas, se generan ganancias, se apropian de esas ganancias y después salen. ¿Qué es lo que efectivamente está pasando ahora? Son, en un marco de incertidumbre, son capitales golondrinas que están haciendo la ganancia. Estos días la están haciendo. La van a hacer hoy, la van a hacer mañana, la van a hacer el viernes, probablemente algo de la semana que viene, y ahí se termina. Un dato histórico muy pequeño, digo, para saber a quién le hablan los mercados, ¿no? Esa entelequia que... se recuerdan 2 momentos de caída muy abrupta, 3 momentos si se quiere, el crack del 29, la caída de Lehman Brothers en el 2008 y aquel momento tan difícil de la crisis de la OPEP en la década del 70. ¿Saben cuál fue uno de los picos más fenomenales de la bolsa? De la bolsa neoyorquina, en septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Hay un montón de financistas que dijeron, acá tenemos una gran oportunidad. Y la bolsa tuvo un pico fenomenal, ante lo que sin lugar a dudas significaría tal vez la crisis humanitaria más terrible y agónica de la historia de la humanidad. Así que no hay que confiar demasiado en lo que... Bueno, muchas gracias por haber venido. Sigamos. Federico, Martín, muchas gracias.